¿Qué tal? Habíamos hablado en la vez anterior de que veríamos de qué manera se aplica el tema de la indicación médica, que lo viéramos de una manera mucho más práctica, cuáles son esos elementos. Y recuerdo una pequeña investigación que hice con unos estudiantes donde tomamos un tema por excelencia, la cesárea. Los estudiantes estuvieron tanto en el ámbito público como en el ámbito privado entrevistando a mujeres embarazadas y a médicos que atendían a estas mujeres, preguntando sobre la cesárea, sobre el tiempo que tenía del embarazo y sobre cuál era la opción que iban a utilizar con respecto al momento del parto. Nos llamó la atención de que tanto en los hospitales, en la parte pública, fueron más ortodoxos, hubo más comprensión del fenómeno del parto natural, del parto vaginal, porque son universidades las que intervienen directamente ahí, o hay formación académica de residentes, hay protocolos que establecen los mecanismos para que se entienda la cesárea como una indicación médica. En el caso privado hubo más laxitud en las respuestas. Mujeres que plantearon que la condición que le ponían al médico casi desde el principio de sus chequeos era de que fuera por cesárea, y las razones eran, primero porque era su cuerpo, porque no querían desfigurar su cuerpo, porque eran autónomas, y ahí entra el problema ético. La autonomía, si bien es cierto que es un principio de decisión que tiene que estar en función de la indicación médica. ¿Por qué la cesárea es una indicación médica? Porque tiene sus criterios, que no soy yo quien estoy autorizado, que no es mi especialidad para hablarlo, pero tiene sus criterios de cuando hay una desproporción cefalopélvica, la cabeza del muchacho es más grande que el espacio por donde va a salir, cuando hay problemas de musculatura abdominal, muchísimas otras condiciones, y hay algunos riesgos que se establecen que son pocos pero mayores que los del parto vaginal. Esto establece entonces que ese autonomismo no pertenece al principialismo médico, sino a una solicitud que está haciendo el afectado, en este caso la embarazada, para, por unas razones estéticas, generalmente, hacer la solicitud, y entonces veremos qué plantea el médico. El médico es el que está en este momento llamado al cumplimiento de la indicación. Él es el médico. Él es el que sabe cuál es el riesgo, él es el que sabe cuál es la indicación, y él es el que sabe que el consentimiento informado no es para tomar decisiones que vayan por encima de lo que es la indicación. Este es un dato sumamente importante, porque daría la impresión de que cuando hablamos de consentimiento, de la toma de decisiones, de la participación de la persona involucrada en la decisión final, es como que esta es la última palabra, y eso está referido a la toma de decisiones con respecto a la enfermedad. La embarazada no es una enferma. La embarazada es una persona que está en un estado de gestación, salvo las complicaciones que pudiera presentarse y la convierta en enferma. Pero originalmente esta es la situación. Y si hubiese una complicación que lo explique, entonces lo que va a suceder es que la cesárea se convierta en una indicación médica. Este es un tema que es importante tratarlo porque se ha puesto mucho en la prensa de que cada vez, como si fuera la intencionalidad del médico únicamente, o por razones de costo, por razones de tiempo, y aquí hay una mezcla, porque si el médico no accede a estas solicitudes, pierde pacientes, pierde clientes. Si lo acepta, está pasando por encima la indicación médica, y ahí hay un problema ético. Cada quien verá cómo lo resuelve. El llamado es a que se haga el cumplimiento moral del ejercicio profesional, pero como hemos visto, la indicación médica seguirá siendo el elemento cardinal para poder regir lo que es el componente ético del ejercicio de la medicina. La cesárea es un ejemplo, pero podríamos hablar de más. La próxima nos veremos con otro tema de importancia. Gracias.